Muy famoso ese video en YouTube. ¿Para dónde se fue el gato? Cosa misteriosa en este mundo de lo irreal. ¿Por qué se desvanece? Pues lo importante no es por qué se desvanece, sino a dónde fue. Misterios, muchos misterios. Armando del Barco, en Buenos Aires, Argentina, caminaba por una plaza muy importante al lado del obelisco, si no recuerdo mal que me contó. Él iba por ahí, volteó a mirar el obelisco, lo vio la punta, pues era corriente normal para él, habiendo nacido en Buenos Aires. Bajó la mirada y se encontró de frente con una calle totalmente diferente a la que él conocía. Volvió y miró el obelisco y el obelisco estaba ahí. Bajó la mirada y la ciudad seguía, o la calle, la gran avenida, era diferente. Había carriles elevados en esa gran avenida. Los carros por encima venían y los carros por debajo iban. Las lámparas de la luz en los postes no existían. Había pequeños faroles que parecían como flotando a lo largo de esa avenida de Buenos Aires. La gente, dice él, Armando del Barco, vestía de manera diferente. La ropa no era como la que conocemos. La ropa era ajustada, ceñida, y cosa rara, vio que la gente en ese momento era toda sílfide, toda escultural, como modelos, hombres, mujeres, niños y ancianos. No había personas que fueran así como repuesticas, no lo había. Él quedó aterrado. En las calles los almacenes no existían. Todo eran viviendas, pero no eran viviendas de varios pisos ni edificios. Eran viviendas comunes y corrientes, pero tenían cosas diferentes. Los vidrios de las calles eran todos iguales y eran como espejos. Los vidrios de las casas eran como espejos y iban así por la gran avenida, que ahora es grande, en este tiempo es grande. En lo que él veía era más estrecha, con carriles arriba y carriles abajo. Asustado por lo que veía, aún más que asustado, sorprendido, volvió a mirar el obelisco y cuando bajó la mirada, vio nuevamente su ciudad de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que vio? A eso lo llaman realidades paralelas. Realidades paralelas o universos paralelos. Si nos dijeran que existimos, vivimos o actuamos en otro universo del que no somos conscientes, seguramente parecería ficción. Sin embargo, hay una teoría que ronda el mundo y que podría tener algo de realidad. Al parecer, es posible que exista una copia nuestra viviendo en un universo completamente diferente. Esto, dicen, se debe a la teoría de los universos múltiples o paralelos. Y aunque muchos la desechan por ser cosa de locos, hoy, aparentemente y según los científicos, cada vez hay más defensores de ella, defensores de una teoría que habla de universos alternativos o universos paralelos. No hay nada probado.
Pero hay una cosa que se llama la física cuántica, que explora lo microscópico para así mismo entender lo macro, lo grande. Y en esa física cuántica se han hecho experimentos muy raros que tienen que ver posiblemente con la existencia de universos paralelos. Ponen una partícula, esa partícula la lanzan, una se divide y coge a la realidad y otra se va y no saben para dónde, y han observado que esa otra se divide y la real se divide. Es muy complejo. Para entenderlo hay que mirar mucho en internet, pero dicen que hay universos paralelos. Y eso que tiene que ver con este tema, con el tema de los fantasmas, por ejemplo. Allan Kardec, que fue no un espiritista, sino un investigador del espiritismo, hace ya muchísimos años, escribió varios libros. Y en uno de ellos hace una pequeña referencia y dice que muchas veces las manifestaciones de espíritus no son lo que se piensa, no son espíritus, sino que son parte de realidades diferentes que están a nuestro lado. Eso podría asimilarse un poco con lo que llamamos realidades paralelas, universos paralelos, etc. Eso no se ponen de acuerdo. El caso es que hay personas que han tenido vivencias de fantasmas. Hay muchos ejemplos, videos, unos creíbles, otros no, eso no se puede probar. El señor llega y parquea el carro y de pronto delante de él aparece un señor aquí y cruza el señor. Aparece literalmente ante la cámara. O caso contrario, van por la calle y un señor que va caminando, de pronto se esfuma. O viene un carro a toda carrera y le toca esquivar y no se veía por dónde venía. Una persona que cae al suelo, como si viniera de otro plano en un viaje temporal o algo así. Es muy difícil de entender ese tema, pero hay personas que sueñan cosas que pueden parecer algo a las realidades paralelas. José Gutiérrez es una persona de aproximadamente 55 años. José Gutiérrez ha llevado una vida tranquila, sosegada, pegado a su familia, no tiene problemas con nadie, no tiene deudas, no tiene nada. Él toda su vida ha sido trabaje, sostenga a su familia, soporte, muy responsable y muy apegado a la vida. Enemigo brutal de la guerra y la violencia. Y él dice que empezó a sentir ese sentimiento contrario a la guerra, de cómo los hombres se matan, porque una vez tuvo un sueño muy vívido y muy real, dice José, en el que se vio vestido de soldado norteamericano, con casco, un rifle o fusil .30, creo que lo llamaban, muy pesado, caminando por entre la nieve al lado de unos pinos, de un bosque de pinos, en una planicie. Él iba caminando con sus compañeros, les vio los rostros y todo, sentía el frío de la nieve en los pies. Muchos podrían decirnos que se durmió con los pies destapados y se le enfriaron, pero también sentía el helaje dentro de los guantes y las manos que le habían dado de dotación. Sentía la llovizna cayéndole en la cara, el olor de los pinos y de la pólvora. Vio varias palomas o aves volando en el cielo mientras caminaba.
Ya avanzando, escuchó el ruido de un motor diésel como el de un Caterpillar, un tractor Caterpillar, y fueron avanzando y sus compañeros iban temblorosos. Él iba mascando chicle de cereza, y recuerda perfectamente el sabor. El sonido del motor fue avanzando y él alcanzó a ver la figura de un tanque de guerra muy grande, todo negro. No vio el escudo. El tanque disparó y él vio como en cámara lenta cómo el proyectil venía y caía en el centro del grupito con sus amigos. Él lo último que sintió fue que se elevó y en ese momento despertó en la cama. Él cuenta, José, que estuvo en la guerra, que toda la sensación fue muy vívida, que toda la sensación fue real, que eso no fue inventado. Él estuvo ahí. Pero en esa batalla donde él estuvo, había algo diferente. Y es que frente a él, al fondo, después del bosque de pinos, había una ciudad que a él le pareció o la identificó como la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque por encima de los pinos se elevaba el edificio Empire State de Nueva York y de otros edificios, pero el más alto, que está en la ciudad de Nueva York, él lo identificó plenamente. No estaba en Europa, estaba en Norteamérica, en un escenario de guerra. No sabe la época o qué era. Lo diferente es que no estaba en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, sino que estaba en Nueva York. Y lo identificó por ese famoso edificio que hay en la ciudad, que en aquel momento del sueño era el más alto de la ciudad de Nueva York. ¿Fue un sueño vívido, o en realidad se desplazó a una realidad? En realidad se desplazó a una realidad, o viajó a una realidad paralela. No se sabe, pero hay casos. Fernando, a quien en la universidad apodaron el escarabajo porque subía, caminaba, saltaba por todo lado, parecía un escarabajo subiendo paredes y eso. A él lo llamaron así en la universidad. Y un día tuvo un sueño bastante extraño. El sueñito lo llevó a un lugar donde él estaba vestido de blanco. Tenía un medallón con forma de un ave, un báculo, y al tocarse sintió que tenía barba y el pelo largo. Se miró la barba y era blanca. Frente a él había unos monumentos de piedra, como un círculo de piedras con techitos. Y alrededor de él estaba un grupo de personas con vestimenta muy antigua, vestimenta extraña. Entonces él pensó: ¿dónde estoy? Yo, ¿por qué tengo las manos de viejito? ¿Por qué tengo barba blanca? Y al frente de él había un caldero con agua. Él se inclinó y alcanzó a ver el reflejo de su rostro en el agua, y ese reflejo de su rostro en el agua le indicó que era un anciano con las cejas blancas, barba, bigote y pelo largo,
y al mirarse bien vio que estaba como uniformado con una túnica y tenía un báculo. En ese momento no supo qué era, quién era. La gente delante de él hablaba en un idioma que no conocía y daba un discurso y la gente le hacía reverencias o aplaudían por lo que él decía, pero no tenían ni idea qué estaba diciendo. En un momento dado, por encima de él, y esto es lo extraño, por encima de él pasó una flotilla de aviones jets de guerra, pasaron lanzando un humo blanco y se elevaron, como en las ceremonias que se ven en muchos países celebrando los días de independencia y otras festividades. Vio eso y se dio cuenta que estaba en un mundo diferente. Sintió los olores, percibió los colores, percibió todo, los sonidos de su voz hablando diferente, el léxico, el diálogo de la gente frente a él y el ruido de los aviones. Cuando él despertó, muy extrañado, varios días duró con eso, le contó a un sacerdote amigo de párroco de la iglesia de Teusaquillo. Y este muchacho, el escarabajo, se enteró que lo que él describía de ropaje, hombre con barbas y eso, era posiblemente un druida, no un apóstol, un druida. Y los druidas, pues, eran sacerdotes muy antiguos de una religión, o no de una religión, de un movimiento intelectual y espiritual que estuvo presente en Europa durante varios siglos. Druida. Ya hablaremos de los druidas, porque hay una teoría nueva que habla de Bochica. Y Bochica, el dios precolombino, posiblemente dicen no era ni un vikingo, pudo ser, no era un apóstol de Jesús, sino que era un druida, un sacerdote druida. Eso lo veremos más adelante. Esa es la teoría que hay. Jaime Barón es un hombre corpulento, muy grande, que trabajaba en unos viñedos que hubo al lado de la ciudad de Mariquita. Produjeron una cerveza muy especial y eso creo que ya no existe. Y él contaba como gran cosa con su corpulencia que él en una vida pasada, había sido un pirata. Un pirata que navegaba por los mares asaltando y siendo malandrín. ¿Y por qué contaba eso cuando le pregunté yo? Porque yo lo vi y lo viví. ¿Fue un sueño? No, yo lo vi y lo viví. Yo me dormí, no estaba plenamente dormido y cuando abrí los ojos, porque me sentí como mareado, estaba dentro de algo de madera. Afuera había voces y se oía el sonido del mar. Yo nunca he ido al mar, pero decía que escuchó el sonido de las olas. Subiendo la escalera, el recinto donde estaba olía de todo, a chucha, cachipegosis, etcétera, etcétera. Todos los olores humanos concentrados ahí, y lo mismo el colchón donde estaba, muy sucio y muy oloroso. Se levantó y salió, y cuando salió estaba en un buque de vela, arriba atrás el timonel y adelante 3 palos
de velas, donde se veían las velas hinchadas por el viento, y los marineros moviéndose de lado al lado, unos y otros sentados quietos. Arriba había un timón de un buque, y estando en esas, miró hacia adelante, había otro buque delante de él, y entonces el capitán, o lo que parecía ser el capitán, con vestido como todo extraño, gritó: ¡fuego! Y él quedó aturdido por el sonido de los cañonazos. Cuando miró bien la figura, era un buque. Pero el buque no iba hundido en el agua, sino que iba sobre el agua. Y no era un buque de madera como el que él estaba, sino que era un buque de metal. Lo que sonó como disparos de los cañones, dice, no eran balas de cañón, se conocen con los piratas, sino que eran como unos soplidos. Y eso sonaba, y eso le pegó al buque ese que iba flotando sobre las aguas, no hundido, sino flotando, lo hizo remecer, y luego quedó con todos los disparos de viento, se volteó y quedó así sobre el agua sin hundirse. Él se quedó pensando, eso no puede ser historias de piratas. Con el tiempo estuvo vio una película que se llamaba El Pirata, que fue muy famosa en los años 80, creo. Y entonces se dio cuenta que lo que él que había visto no era, que era otra cosa, que ese buque flotante, que no era de madera, eso no existía en nuestro tiempo, y que los cañones que él veía, que tenían apariencia de cañón, pero que disparaban viento, no se conocían. Quedó muy extrañado, y alguien le dijo: no, es que usted estuvo en un mundo o en una realidad paralela. Recuerda los olores, recuerda los sonidos, recuerda todo como si lo hubiera vivido. Alguien cuyo nombre me pidió que no lo dijera hace poco, se recostó, se levantó, no sabe si se durmió o no, y no se despertó o no se levantó en su cama, sino se despertó en un pastizal de color violeta. Dirán que este cuento fue que se la fumó verde. Este señor, extrañado porque estaba con pasto, hierba, pasto de color violeta, se levantó y vio que las montañas tenían color amarillo, que los árboles tenían color violeta, y que el agua de un río que escurría en un paisaje gigantesco muy colorido, con lo que le estoy describiendo, el río que corría tenía un agua también de color violáceo. Él quedó extrañado, ¿esto qué es? Comenzó a caminar, sintió los olores que no conocía y no ha podido identificar esos olores. Eran unos olores dulces. El aire olía como a dulce, como a vainilla, como algo parecido. Siguió caminando, buscando, y no encontró. Dice que en ese momento él se sintió como si estuviera solo en otro mundo, un mundo que él no conocía. Esa es la historia, sencillita. Y después, de un momento a otro, él regresa y está en su cama, despierto, mirando al techo de su habitación.
¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sueño tan extraño? Es difícil soñar esas cosas, ¿no? Sobre todo con colores, aromas y ese tipo de cosas. Y él quedó. ¿Será que estuvo en una realidad paralela? Dicen que muchas de las cosas que pasan alrededor del mundo paranormal, de los fantasmas y demás, tienen que ver más que con sucesos fantasmagóricos, con sucesos de otra realidad, de contacto en un momento dado con otra realidad. Muchos de los fenómenos ovnis se atribuyen a la llegada o el contacto o los túneles esos que se abren en el cielo con otra realidad paralela que está al lado de la nuestra, y los ovnis se mueven, van de ella a acá y de acá a ella, se mueven en las dos realidades, nuestra realidad y la realidad de allá. Eso en cuanto al fenómeno ovni, que hay mucha tela para cortar en relación a los túneles o portales. ¿A dónde van? ¿Qué caminos siguen? ¿Por qué vienen por esos portales redondos? ¿Qué pasa? ¿Qué hay al otro lado? Dicen algunos, no todos, otros los dicen que es fantasía, demasiada fantasía, sugieren que están en un mundo paralelo y encontraron la puerta para ingresar al nuestro, ir y venir. En este relato de los mundos paralelos hay cosas que de pronto parecen sueños, pero podrían ser también contacto con otras realidades. Fulanita de tal no tiene hijos. Trabaja como loca en una compañía como ejecutiva, una compañía de Medellín muy importante. Como ejecutiva ella se mueve y no ha tenido tiempo para relaciones amorosas, ni para hijos, ni para nada de eso, y no lo piensa. En su interior ella sí desea tener hijos, pero la vida no le ha dado oportunidad de conocer a alguien que sea merecedor de tener sus hijos, de darle sus hijos. Eso dice ella. Una noche se acostó y en el sueño se vio en una casa, ella con delantal, con la mesa servida, 6 hijos sentados en la mesa y al fondo el papá y acá ella. Ella estaba atendiendo 6 hijos, los acariciaba, les pasaba la manito mientras les servía, les decía cosas bonitas, los niños les sonreían, ella les sonreía, y dice que en ese encuentro, en ese sueño con esos 6 hijos, que no eran de ella, pero que en el sueño sí eran de ella, sintió lo que era el sentimiento verdadero de la maternidad, cosa que las mujeres son las únicas que lo pueden definir, que es un sentimiento muy fuerte y muy puro. Mirando a esos niños, ella sintió lo que es la maternidad, el sentimiento, el amor materno. Se despertó y fue muy feliz por ese sueño porque había sentido algo. Está pensando en retirarse y tener familia. No importa quién sea el papá, pero quiere tener familia. Un sueño es raro. Le olía la comida, le llegó el olor de la comida, las voces de sus hijos pequeños. No recuerda la cara del señor que estaba del supuesto esposo. No lo he oído bien porque estaba pendiente de los niños. Otra realidad volvió. Hay que tener en cuenta algunas cosas para que de pronto tratemos de entender, por lo menos vislumbrar un poquitico de lo que es el encuentro con otra realidad.
con las realidades paralelas. Están también las teorías de los mundos y los universos paralelos. Son semejantes pero algo diferentes. Algún día hablaremos de eso. A los amigos tobaristas, muy amables. A nuestros miembros, muy amables, a todos por sus aportes, porque nos ayudan a continuar. Y ante todo, a los donantes, muchas gracias de verdad. Continuamos con este pequeño espacio para entretenernos, para narrar cuentos, historias y verdades dentro de esos cuentos. Viviana y yo les deseamos muchos éxitos y continuaremos trabajando para llevarles a ustedes las cosas y hechos del misterio. Druidas, si pueden, investiguen un poquitico sobre los druidas. Muy amables.